Buenos días, mi nombre es Nancy Paola Basto Flores. Estoy estudiando Ingeniería de Sistemas en la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Este trabajo es de cálculo diferencial que va a ser entregado al profesor Alexander Moreno Quiroga. En el siguiente trabajo se pueden encontrar algunos de los temas que componen el cálculo diferencial, tales como desigualdad de funciones, límites, continuidad derivada, derivada de funciones especiales, derivada de orden superior y aplicaciones de la derivada en máximos y mínimos. En el cálculo diferencial es muy importante para el análisis matemático, pero el principal objetivo del cálculo diferencial es la derivada y cómo con este podemos resolver problemas de aplicación y optimización. El cálculo diferencial también consiste en hacer estudio del cambio de las variaciones dependientes, independientes y la rapidez con que se producen los cambios para tener resultados óptimos. Bueno, acá había realizado un mapa conceptual, el cual voy a explicar a continuación. Las desigualdades. Se denomina que una desigualdad es encontrar el conjunto de todos los números reales que hacen que una desigualdad sea verdadera. Funciones. Una función se puede considerar como una correspondencia de un conjunto X de números reales, donde a cada valor de X, que se llama dominio, le corresponde solo un valor de Y, denominado rango. Existen diferentes tipos de funciones, tales como lineales, cuadráticas, cúbicas, trigonométricas, entre otras. Límites. Un límite se denomina como los valores de una función hacia donde se dirige Y cuando X se aproxima a cierto número. Existen también diferentes tipos de límites, tales como trigonométricos, límites infinitos. La fórmula del límite es límite cuando X tiende a C de f de X igual a L. El siguiente tema es continuidad. Una función es continua en un número X igual a, ya sea por izquierda o por derecha. Para saber si una función es continua, debe cumplir algunos pasos. Uno de ellos es, primero, que f de a esté definida. Esto es que a está en el dominio de f. Y segundo, que el límite cuando x tiende a de f de x exista. Si las condiciones son verdaderas, entonces se puede decir que hay una continuidad. En el cálculo diferencial también se ven algunos temas de las derivadas, el cual voy a explicar. Existen diferentes tipos de derivadas y aplicaciones donde podemos utilizar las derivadas. La derivada de una función f es otra función f'. Acá se le agrega una comita arriba para saber que se está derivando, cuyo valor en cualquier número x es. Si el límite existe, decimos que f es derivable en x. Esto se puede hacer con esta fórmula. Para derivar una función existen diferentes reglas. Para esto, la regla del producto, la regla de la suma, la regla para la resta, la regla para una constante y la regla de un cociente, entre otros. El cálculo de derivadas de funciones complicadas que comprenden productos de cocientes o potencias pueden simplificarse tomando logaritmos, así como también encontramos una derivada de valor absoluto. Las derivadas de orden superior son importantes para resolver problemas de máximos y mínimos. Cuando nosotros hacemos una primera derivada, colocamos f' de x para saber que se está derivando una vez. Cuando hacemos dos derivadas, acá la f, entonces ya le colocamos dos comitas acá arriba. En la tercera, colocamos tres comitas arriba. En la cuarta, cuatro comitas arriba y así hasta las veces que se pueda derivar la función. También en la derivada se pueden hallar valores máximos o mínimos. Se puede decir que un máximo absoluto de f sobre d si f de c es mayor o igual que f de x para toda x en d.
o que el valor es un mínimo absoluto de f sobre d si f de c es menor o igual para toda x en d. El número de fc es un valor máximo local de f si f de c es mayor o igual que f de x cuando x está cerca de c, y es un mínimo local cuando f de x es menor o igual, f de c es menor o igual que f de x cuando x está cerca de c. Con las derivadas podemos resolver problemas de la vida cotidiana. En el estudio del cálculo, el límite utilizado para definir la pendiente de una recta tangente también se utiliza para definir una de las operaciones fundamentales, la derivación. Esta es la fórmula de derivación por medio de límites. Siempre que exista el límite para todo x, que exista el límite de f' es una función de x. Las derivadas se utilizan en aplicaciones como tasas de variación, puntos críticos, máximos y mínimos y en aplicaciones. Las derivadas son esenciales para estudios tan importantes como el de la relatividad, la mecánica cuántica, la ingeniería, ecuaciones diferenciales, teoría de las probabilidades, sistemas dinámicos, teoría de las funciones y actualmente también son necesarias en la computación. Las derivadas aportan información concreta, directa y científica de los expertos. Bueno, acá les voy a enseñar un ejemplo. Dice, una empresa produce mensualmente X toneladas de un metal precioso con un costo total C, dado por esta función. C de X es igual a 40 más 300X más 20X cuadrado más 4 tercios de X a la 3 dólares. Y tenemos que calcular el nivel de producción X en donde el costo marginal alcanza el mínimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la función. Para hallar el costo marginal, entonces tenemos que derivar esa función. Entonces, al derivar esta función, nos quedaría la derivada de 40 es 0. La derivada de 300x, entonces quedaría 300. Menos la derivada de 20x cuadrado, bajo el 2 a multiplicar acá, me quedaría 40x. Más la derivada de 4 tercios de x a la 3 sería bajo multiplicar el 3, el cual lo cancelo con el 3 que está dividiendo, y al exponente le resto 1, entonces me quedaría 4x a la 2. Entonces la función quedaría así, 4x a la 2 menos 40x más 300. Este sería el costo marginal. Y nos dice que el punto crítico. Para hallar esto, entonces volvemos a derivar la función. Entonces bajo el 2 a multiplicar me quedaría 8x y la derivada de menos 40x sería menos 40, más la derivada de 300 que es 0. Entonces, resolviendo la derivada y despejando x, obtenemos la respuesta que el costo marginal alcanza un mínimo en x igual a 5 toneladas. Acá les voy a explicar otro ejemplo. Dice derivada por fórmula de límites de la función f de x igual a 5x al cuadrado más 1. Entonces la hice por límites. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si utilizamos esta fórmula, colocamos límite cuando h tiende a 0 de, acá en fx más h. Donde tenga x, voy a colocar x más h. Entonces, de 5, y como está el x, colocamos x más h al cuadrado, más 1, menos f de x. Y pues f de x es la misma función, entonces la dejamos tal y cual como está, sobre h. Acá resolvimos el cuadrado. Me quedaría 5 que multiplica x cuadrado más 2 veces 2xh más h al cuadrado más 1 menos 5x cuadrado menos 1 sobre h. Multiplicando el 5 por esa función, me queda esto. 5x cuadrado más 10xh más 5h cuadrado más 1 menos 5x cuadrado menos 1.
Acá cancelo el 5x cuadrado con este 5x cuadrado y el más 1 con este menos 1, el cual nos queda 10xh más 5h cuadrado sobre h. Sacamos factor común h. Nos quedaría 10x cuadrado más 5h, el cual cancelamos las h y quedaría 10x más 5h, el cual la derivada nos daría 10x más 0. Si nosotros derivamos de otra forma más sencilla, que es 5x cuadrado más 1, acá el exponente que está lo bajamos a multiplicar y al exponente le restamos 1. Y como 1 no tiene derivada porque tiene x, es 0. También nos da el mismo resultado, 10x más 0. Entonces podemos comparar que las dos respuestas nos dio igual. Bueno, muchas gracias por su atención prestada. Espero que les haya gustado. Hasta otra próxima oportunidad.